Excel es una herramienta muy versátil que se ha convertido en el estándar en muchas industrias, ya sea en trabajar en finanzas, ingeniería, marketing o cualquier área que se requiera análisis de datos. Excel permite automatizar tareas, visualizar resultados, tomar decisiones basadas en información concreta. Es más, en muchas de las empresas que ustedes trabajan o van a trabajar, van a utilizar Excel porque es de las primeras herramientas que tienen que usar. Por lo tanto, el día de hoy profundizaremos un poquito más en esta misma, pero basta de charla y vamos a ello. Comencemos por lo básico, y es cómo Excel organiza esta información. Una hoja de cálculo en Excel está compuesta por celdas, organizadas en filas y en columnas. Aquí es donde introducimos nuestros datos, ya sean textos, números o fórmulas. Pero no se trata solo de colocar los datos, sino de darle un formato correcto para que sea fácil interpretarlos. Por ejemplo, los valores se pueden poner en moneda, porcentaje o fechas. Esta capacidad para aplicar diferentes formatos de números no es solo una cuestión estética, sino que nos permite entender los datos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con presupuestos, proyecciones financieras, usar el formato de moneda nos ayudará a visualizar rápidamente la cantidades en juego. Por otro lado, los porcentajes son muy útiles cuando se tratan tasas de crecimiento, rendimientos o fracciones de un todo. Pero vamos a verlo un poco más profundo. Primero que todo, tengo estos datos de ejemplo fueron generados aleatoriamente utilizando la función aleatorio entre diferentes valores. Hay un problema, es que digamos, si yo cambio este valor, 38,69, todos los demás van a cambiar cada vez y esto no lo queremos. Los vamos a dejar fijos, para lo cual voy a copiar estos datos acá abajo, pero en forma de valores. Con lo cual estos valores de aquí ya no me van a cambiar y eliminar a estos para que no nos causen ningún error en vamos trabajando. Ya con esta información, lo que vamos a hacer es ver un poco del tema. Si se dieron cuenta, estos datos de fecha cambiaron, pero yo les puedo poner el formato que yo quiero. Y supongamos que esto sea, no sé, bares, pascales o cualquier otra medida. Y yo quiero que tenga la unidad ahí en el interior, lo puedo hacer. Para lo cual me voy aquí a número, en personalizada, y puedo coger cualquiera de estas opciones, modificarlas o coger esta general, pongo espacio, comillas, bares, cero, y le doy a aceptar, con lo cual ya en todos me queda bares. Así podría personalizar cada uno de estos y poder trabajar con todos estos datos. Pero esta no es la única manera de observar datos de forma. Uno de los aspectos más poderosos de Excel es la posibilidad de utilizar formatos condicionales. Esto nos permite aplicar automáticamente un formato visual, como colores, iconos o celdas que cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, tienes una lista de ventas y quieres resaltar los meses que superaron 10.000. Con el formato condicional se puede hacer. Excel automáticamente resaltaría las celdas que queremos. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos estos datos de acá, dar formato condicional y los podemos poner automáticamente en una escala de color para que nos marque los más altos, los más bajos o aplicando una regla. En este caso, les puedo por acá dar tipo de valor que es igual, que es mayor o más bajo, o le puedo dar utilizando una fórmula. Entonces, esta fórmula yo le puedo resaltar valores duplicados, puedo darle valores que estén por encima o por debajo del promedio, con un rango inferior a cierto valor, al 10%, que contengan dados algunos casos. Entonces, por ejemplo, valor que contenga valor mayor que 10.000, le doy aquí el formato que quiero. Entonces yo puedo decir, póngamelo con un borde, que el número sea general, que la fuente esté en cursiva y que el relleno sea verde. Y la fuente tal cual es. Con lo cual los marco y automáticamente todos los valores que fueron mayores a 10.000 me los resalta. De la misma manera lo puedo hacer con los valores inferiores y de esta forma podríamos visualizar más fácil los datos. Otra de las opciones de visualizar mejor los datos que yo creo que muchos de ustedes ya usan son los gráficos, dentro de los cuales puedo llegar, ver estos datos, generar aquí un gráfico, podemos ver todos los gráficos que la misma plataforma nos recomienda o seleccionar nosotros el tipo de gráfico.
Pero una opción que muy pocos usan son el tema de los mini gráficos, los cuales también pueden ser muy útiles, los cuales nos sacan gráficos más pequeños. Un ejemplo de estos serían los siguientes. Tengo este tipo de datos, le doy un mini gráfico, lo saco y me da, fijo acá, y lo voy bajando, me va dando solo los datos que tiene en ese punto y como va variando de uno a uno. Este podría ser muy útil si tengo diferentes grupos y quiero sacar gráficos de los diferentes grupos, cómo van cambiando, dejarlos uno al frente de la celda donde está todo ese grupo. Hacemos una de las herramientas más potentes que Excel nos ofrece, que es su biblioteca de funciones, con más de 400 funciones predefinidas. Excel nos permite hacer desde cálculos matemáticos básicos hasta análisis complejos de datos financieros, funciones como suma, promedio, contar, son las más conocidas, pero hay muchas más avanzadas que pueden automatizar procesos que normalmente tomarían mucho tiempo realizar manualmente. Por ejemplo, las funciones lógicas, como sí y o, te permiten automatizar decisiones dentro de una hoja de cálculo. Las funciones de búsqueda, como buscar B, buscar H e índice, te permiten encontrar datos específicos dentro de grandes tablas. Y luego tenemos funciones financieras, como BNA o TIR, las cuales son esenciales para realizar análisis de proyecto o inversiones y flujos de caja. Muchas de estas, algunos no las conocen, pero son fáciles de manejar. Y de las formas más fáciles es buscar acá las diferentes formas. Entonces, si necesito una función de texto, vengo y tengo acá la función definida y puedo buscar. Entonces, concatenar me lleva a concatenar una lista o rango de cadenas de texto, decimal, y nos sale la explicación de qué hace cada una de ellas. Les daré dos ejemplos con dos de las funciones que veíamos. El primero es con la función buscar. Entonces vamos a utilizar uno de los dos buscar, buscar B, el cual nos permite encontrar un valor de la columna de la izquierda en cualquiera de los largos de la tabla. Uno de los consejos y de las formas que yo lo manejo es que me busque no un valor específico, sino que me busque una columna, una celda específica. Entonces yo le doy que me busque el valor que está acá. En este momento no hay nada, pero luego lo colocamos. Que me busque en esta matriz, en esta tabla. Listo, ya lo tengo. Que me dé el valor de qué columna. En este caso vamos a poner, si esta es la uno, esta la 2, que me dé el valor de la columna 3. Y la parte de si es verdadero o falso. Verdadero es con una coincidencia aproximada y falso es que sea falso es que sea una coincidencia exacta y verdadero es que sea una coincidencia aproximada. Por lo tanto, queremos que sea una coincidencia exacta. Vamos a utilizar falso. Colocando esto, en este momento no nos sale nada porque pues en esta celda no hay nada, pero si yo le doy un 2 ya me empieza y me da el valor de acá. Si ustedes se dan cuenta, lo ideal es que esta columna tuviera solo un valor por cada uno de los parámetros que yo voy a buscar, porque me dio el primero que encontró, pero hay otros dos acá. Entonces lo ideal sería que se eligiera el buscar con una columna que sí sea única, porque me va a dar el valor específico que yo necesito. La siguiente función que vamos a ver es sí, la cual me permite hacer un condicional, que pase algo sí. Entonces, en este caso, si este valor es mayor que 100, ¿qué va a pasar? Si es verdadero, dígame, verdadero, como se dan cuenta, coloco esto entre comillas. Cuando voy a colocar un texto que quiero que me aparezca, lo coloco entre comillas y si no, que me dé un valor de cero. Ya lo cierro y me da un valor de verdadero. Pero si este valor fuera uno, me da un cero. Ahí tenemos ya las dos funciones. Otra de las herramientas que pueden ser muy útiles para ustedes es rastrear precedentes o dependencias. Precedentes, lo vamos a ver, tengo acá, y si yo tengo esta función y quiero saber de dónde vinieron los datos con el que yo calculé, me dice que viene de esta variable y de esta variable. Esto es muy útil cuando uno tiene hojas de cálculo muy grandes y ya no se acuerda, oiga, qué valores fueron los que yo utilicé para calcular este valor de acá. Ahí específicamente con esa función se lo da. Pero no, yo no quiero eso. Lo que yo quiero es saber este valor para qué lo estoy usando. Esto en qué caso puede ser útil. Tengo una gran base de datos y quiero saber si este dato, al eliminarlo yo, me va a generar afectaciones en la hoja de cálculo que tengo. Entonces le voy a poner rastrear dependientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué valor depende de este? En este caso me dice que este valor de acá depende de este, con lo cual yo voy a poder saber más fácil qué valor depende de qué y qué valor puedo quitar o no en una tabla. La capacidad de obtener datos de fuentes externas es otra funcionalidad que le da a Excel un gran poder.
Puedes conectarte a bases de datos SQL o páginas web, incluso archivos de texto. Esto permite que los datos se actualicen automáticamente en tu hoja de cálculo, sin necesidad de copiarlos y pegarlos manualmente. Por ejemplo, si trabajas con información financiera de varias fuentes, puedes vincular Excel a estas bases de datos y traer los datos que se actualicen cada vez que abres el archivo. Esto asegura que siempre estamos trabajando con la información más reciente. Un ejemplo de esto es, si yo tengo manejos de divisas, puedo traer siempre el valor del dólar actualizado cada vez que yo abra el archivo. Para lo tanto, aquí en datos voy a obtener datos y lo puedo obtener de un archivo, de una base de datos, dentro de las cuales hay SQLs, bases de datos de Microsoft Access y demás, de Azure que puede funcionar muy bien y de diferentes datos. Dentro de las que más pueden llegar a usar ustedes está dentro de páginas web, Exchange y más. Esta herramienta puede ser muy útil para importar datos automáticamente y no es nada complicado, literal, nada más le dan acá, colocan el link de la página de lo que quieren traer, en este caso aquí colocarían la dirección URL donde están los datos y los podrían importar de forma sencilla. Otra de las opciones que observaremos con más detenimiento en la próxima clase es análisis de hipótesis, que es clave en la toma de decisiones y análisis de datos. Puedes utilizar esta herramienta como tablas o la búsqueda de objetivos para ver cómo cambia una variable afectaría el resultado global. Esto es especialmente útil en escenarios de simulación o cuando estás evaluando varios escenarios para un posible proyecto. Otra característica importante es la capacidad de agrupar y desagrupar datos, que es extremadamente útil cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos y queremos reducir el desorden visual. Finalmente, en la herramienta que profundizaremos muchísimo en la próxima clase es Solver, que permite resolver problemas de optimización. Por ejemplo, si tienes restricciones de recursos, necesitas encontrar la mejor combinación para maximizar tus beneficios o minimizar costos. Solver puede calcular automáticamente la solución óptima en cada uno de estos casos. Macros y complementos de Excel. Una de las funcionalidades más poderosas de Excel es la posibilidad de automatizar tareas repetitivas mediante el uso de macros. Las macros son secuencias de comandos que puedes grabar o escribir manualmente utilizando Visual Basic for Application y que permite que Excel realice automáticamente cualquier conjunto de pasos que hayas predefinido. Tienes que realizar el mismo proceso cada semana o cada mes. Una macro puede automatizar ese flujo de trabajo por completo, eliminando los errores humanos y ahorrándote mucho tiempo. Por ejemplo, podría haber una macro que automatice y ordene los datos, aplique filtros específicos o genere reportes periódicos. Para habilitar las macros y complementos en Excel, lo primero que debes hacer es activar la pestaña programador. En este caso, aquí ya está habilitada, pero en caso de no tenerla habilitada, vas acá, opciones, personalizar cinta de opciones, habilitas programador y le das aceptar, con lo cual ya te debería aparecer. Los macros son pequeños complementos o programas que puedes adicionar y que sirven para muchas funcionalidades. Existen complementos para datos, desde análisis financieros avanzados hasta herramientas para trabajar con gráficos completos o para mejorar las capacidades de optimización con Solver. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que esto es un formulario y que queremos que cada vez que presionemos un botón, la fila que está arriba o abajo la queremos copiar en una nueva hoja. Para lo cual, venimos acá, le damos copiar y lo pegaríamos acá. Pero nos tocaría hacer esto cada vez que queremos hacer el mismo proceso, lo cual no es para nada práctico. Para lo cual podemos automatizar esto. Venimos acá a programador, grabar macro, aceptar y le damos, hacemos exactamente el mismo paso. Lo copiamos, lo pegamos aquí, pero como nos va a hacer siempre el mismo proceso, siempre vendría y nos pegaría en la misma fila. Por lo tanto, lo que hacemos es insertar una nueva fila y ya siempre nos la agregaría en la fila que está arriba y nos iría moviendo los datos que vamos teniendo ahí. Nos devolvemos a la hoja que queremos y paramos la macro. Guardamos el script y un ejemplo. Ya lo tenemos, lo queremos poner en práctica, podemos ir a programador, colocar un botón y de esa forma, entonces venimos a insertar, botón, seleccionamos la macro que queremos usar y en este caso tenemos. Y si vemos aquí, nos va copiando cada vez en esta celda de acá. Tan,
y lo vemos y siempre nos deja esta celda vacía para que podamos volver a copiar. Y si vamos cambiando estos datos constantemente, por ejemplo, vamos llenando un formulario, podemos que los datos del formulario los vayamos copiando siempre en nuestra hoja de registro. Controles de formulario. Si quieres agregar elementos interactivos en la hoja de cálculo, los controles de formulario son una herramienta perfecta. Estos controles permiten agregar listas desplegables, botones como el que ya vimos, casillas de verificación, entre otros, que permiten a los usuarios interactuar con tu hoja de manera intuitiva y controlada. Por ejemplo, si estás creando una hoja de presupuesto, puedes agregar una lista desplegable que permita seleccionar diferentes departamentos y con base en esta selección actualizar automáticamente los cálculos en la hoja, además de hacer de tu hoja más interactiva. Y los de controles de formulario ayudan a evitar errores de entrada de datos, ya que restringen las opciones que el usuario puede elegir. A mí me gusta combinar esta opción con otra opción que tenemos aquí en datos, en la cual podemos validar datos, en la cual le podemos simplificar que nos permita solo números enteros, decimales, listas y demás. Entonces, un ejemplo, tengo esta celda de acá y yo quiero que esta celda de ahí me permita solo números enteros. Entre dos valores, entonces tengo 1 y 100. Y si yo le quiero poner 500, me va a decir, este valor no coincide con la restricción. Esto es muy útil y muy importante si tenemos un formulario y queremos que tenga una información específica. Pero como ya veíamos, tenemos aquí en complementos, en insertar controles de formularios. Puedo tener el botón que ya vimos, listas desplegables, la cual nos permite de una lista que tenemos poder tener un formato de control. Entonces, valores de entrada, los que tenemos aquí en nuestra lista desplegable y el valor aquí donde yo lo quiero copiar. Entonces, si tengo acá, ya yo seleccionando mi valor, me va a poner aquí el mismo. También tenemos botones, iconos de controlar el formulario. Entonces, si tengo acá y lo puedo poner activado o desactivado. Y este ya me va a venir vinculado con una celda. Y si yo lo selecciono, uno. Y si lo tengo vacío, me va a dar otro. Entonces, sin activar, cero. Y me va saliendo ahí, uno. Entonces, es muy fácil controlar. Si yo tengo solo dos opciones en cada cosa, yo solo le puedo dar marque si sí o no. Sí, tal, y me da un valor. Y así no tengo errores al llenar un formulario o manejar datos de diferente manera. Ahora pasemos a uno de los temas más importantes en Excel, las tablas dinámicas. Estas son herramientas de análisis de datos extremadamente potentes que permiten resumir, reorganizar y analizar grandes conjuntos de datos con pocos clics. Las tablas dinámicas son especialmente útiles cuando necesitas agrupar datos, comparar información entre categorías o identificar tendencias. Estas herramientas literal me han ahorrado horas y horas de trabajo. Para crearla, tan solo seleccionamos la tabla, le damos en insertar tabla dinámica. La podemos insertar en la misma hoja o en una hoja de cálculo nueva. Recomiendo generalmente yo lo hago con una hoja de cálculo nueva. Ponemos acá y tenemos varias opciones, filtros, columnas, filas y valores. Ejemplo, el valor 1 lo ponemos aquí en filas. Esos son los valores que hay en el valor 1. Tenemos otras variables, ejemplo, la variable 1 la puedo poner acá y me salen todos los valores que están dentro de la categoría 2. Entonces me van saliendo todos los que están ahí para cada uno de ellos. Pero no los quiero ver así, los quiero ver en columnas, me los muestra así. Y así yo podría organizar la información de la manera que yo quiera o salen los diferentes valores. En este campo yo tengo suma de valores, pero si quiero otro tipo de campo, otro tipo de valor ahí, le puedo dar en configuración de campo y me sale recuento, promedio, máximo, mínimo, el producto, contar números y demás. Podría yo calcular, digamos, el promedio y me sale el promedio de la variable 1. Y puedo poner diferentes variables. Para la variable 2, que en eso sí me quede valor de suma y más. Puedo agregar filtros. Dentro de los filtros yo quiero que la variable 3 sea un filtro y puedo poner los que tienen 4583,37 bares. Tan, listo. El valor 9 que tiene promedio de la variable 1 de 84.623 y suma de variable 2 de 27.688. Con lo cual ya tengo diferentes datos organizados y manejados de diferente manera. Otra de las herramientas que a mí me encanta de las tablas dinámicas son segmentaciones.
Entonces puedo hacer segmentar por escalas de tiempo. Entonces tengo aquí fechas y para los diferentes periodos lo puedo organizar de meses, años, cuartillas. Entonces yo quiero solo la información de 2017 a 2021 y me sale esto de acá. Entonces ya en esos años solo están estos valores con valor de 2 y valor de 9 y promedio variable uno tal y tal. Y puedo extenderlo, cambiarlo a que sean cuartiles, días y demás, con lo cual podría tenerlos absolutamente todos los datos. Otro del tipo de segmentación igualmente útil es por algún dato que yo tenga. Entonces yo tengo mi variable 3 y esta variable, bueno, la variable función mejor para no repetir la variable 3 y quiero poner todos los datos que me hayan dado 7380 en el cálculo de la función que yo tenía ahí. Entonces me da este es ese valor, que es en el valor 7 con promedio de variable uno tal. Puedo seleccionar varios también, todos, y ahí me van saliendo diferentes elementos. Otra de las opciones que puede ser muy útil es la parte de gráficos dinámicos, los cuales nos va a tener un gráfico que podemos ir modificando a medida que vamos cambiando la tabla dinámica. Una de las maneras más sencillas de instalarlo, de insertarlo en esta parte es con gráfico dinámico y ya lo vamos a poder manejar. Pero les quiero mostrar otra manera y que puede ser igualmente útil y nos permitirá mostrar una funcionalidad adicional. Entonces nos devolvemos a nuestra tabla, le damos aquí de nuevo, insertar, gráfico dinámico, aceptar y nos lo insertó en una hoja nueva. Pues si queremos que esté insertado en la hoja que teníamos, lo podemos hacer, insertar, gráfico dinámico en una hoja de cálculo existente. Nos vamos a la hoja de cálculo que tenemos, vamos a dar acá, venimos acá, que nos lo ponga ahora por este lado. Bien, ya quedó, aceptar y tenemos aquí nuestro gráfico dinámico. Entonces ya podemos poner aquí valor y tenemos el gráfico que a medida que vayamos cambiando esto, vamos a tener más o menos valores. El gráfico va cambiando a medida que lo vamos haciendo, pero la funcionalidad adicional es que si yo tengo estos filtros de acá, si se dan cuenta, solo me cambia este de acá arriba. Pero si yo quiero que también cambie este gráfico que tengo acá o varios gráficos que yo puedo ir haciendo en la misma hoja para ir viendo cómo cambia las ventas por establecimiento, las ventas por punto de venta, las ventas por cada vendedor que yo tengo y tener como un gráfico que me represente cada uno de los que yo tengo ahí, lo puedo hacer sin ningún problema. Y que solo variando estos filtros de acá, estas segmentaciones me cambian absolutamente todos. Para hacer eso, lo manejo de la siguiente manera. Conexión de informes, tengo las tablas dinámicas o el gráfico dinámico que tengo ahí, le doy a aceptar y ya cuando vaya cambiando este, me va cambiando los dos. Y de esa manera es más útil y puedo utilizar mucho mejor todo esto. Y por último, una de las cosas que podemos hacer es tener una mejor visualización de todos los datos, para lo cual podemos llegar, tenemos esto, le podemos dar una mejor visualización de las cosas que a mí me gustan hacer, pero ya depende de la creatividad. Podemos poner imágenes y más cosas, podemos poner aquí, digamos, un informe muy pequeño, pero pues cambiar el tema de la letra. Le puedo dar acá, cambiar el color de todo el elemento y ya se puede tener en una presentación estos datos que nos vayan cambiando de forma automática. Creo que todo esto podría ser muy útil para que ustedes puedan presentar datos. Para finalizar, una de las opciones que tenemos en las últimas versiones de Excel está la insertar mapa, para lo cual tenemos aquí gráficos de mapas. Esto es muy útil si tenemos una gran información geográfica y la queremos ver de forma visual. Venimos acá, seleccionamos la información, seleccionamos mapas. Estos datos son de Europa y nos reconoció que son datos de esta parte de acá. Proyección del mapa, automática. Tenemos diferentes opciones que nos muestre solo las regiones con datos. Les puedo poner diferentes títulos al gráfico. Europa, por ejemplo. Puedo llegar aquí, cambiar los colores, cambiarle los colores a las series. Se pueden editar sencillamente. Puedo cambiar el diseño del mapa, los colores, entonces que salgan así, o verdes o azules. Se puede manejar muy fácilmente y tener información gráfica de cada uno de los mapas y de la información que tenemos muchísimo más fácil.